Ya, bueno, ya habemos hartos, así que, bueno, hola a todos, yo soy Marcela Méndez, subgerente del Colegio de Ingenieros, y en nombre del colegio y de Deloitte les doy la bienvenida. Muchas gracias por estar acá, agradecemos su participación en esta que ya es la tercera y la última charla de este ciclo de tres que ya comenzamos hace un par de semanas. En la primera sesión revisamos un poco qué es el enfoque ESG o ASG, sus principales actores y las tendencias mundiales. En la segunda sesión vimos cómo funciona la regulación en estos temas, tanto en los marcos locales como en los internacionales. Y lo que vamos a ver hoy es la aplicación en la práctica, en el fondo, por dónde empezar y qué hacer para tener una aplicación efectiva de políticas que sean sostenibles y con este enfoque ESG. Para esto nos acompañan hoy Trinidad Lecaro, quien es gerente senior de Finanzas Sostenibles, Antonia Álamo, que es consultora de sostenibilidad y cambio climático, y la moderadora de este encuentro será Eva Soto, quien es consejera nacional de la especialidad de Química y Biotecnología en el Colegio de Ingenieros. Antes de empezar, algunos temas prácticos. Les pedimos que mantengan el micrófono en silencio para no interferir en la exposición. Siempre el chat está abierto y pueden ir dejando todas sus preguntas para que éstas sean respondidas al final de la sesión. Bueno, sin más y para que ya empecemos esta exposición, le dejo la palabra a Antonia Álamo. Buenísimo. Voy a compartir la presentación. Bien. ¿La ven todos? Buenísimo. Sí, se ve. Bueno, buenos días a todas y todos. Muchas gracias por estar acá y esta es la tercera sesión donde va a ser un poco más práctico en el fondo y vamos a ver la construcción de una empresa sostenible. Para esto vamos a ver primero un poco los beneficios y los riesgos de incorporar una gestión ASG, para después ver una estrategia ASG en las empresas, como minimizar estos riesgos y aprovechar las oportunidades que surgen. Después ver un poco cómo medir la sostenibilidad, cuáles son los principales arcos y estándares de aplicación que existen hoy en día. Después la importancia del fortalecimiento del gobierno corporativo en estos temas, para después cerrar. Un breve resumen de lo que fue la sesión anterior. Como mencionó Marcela, se vio un poco lo que es regulación ESG, marco internacional y local, cuáles son las tendencias regulatorias a nivel internacional, tanto en Europa como en Estados Unidos. No sé si vieron, pero hubieron igual cambios importantes entre la semana pasada y esta en Europa. Lo que es la materialidad, qué es y cómo identificar qué es atingente para mi organización. Este tema igual lo vamos a repetir hoy día. Y la regulación local, que es la norma de carácter general de la CMF, la 461. Y ya pasando de lleno a lo que vamos a ver hoy día, vamos a partir con los beneficios y riesgos de incorporar una gestión ASG en las empresas. Y primero me gustaría también un poco volver a explicar un poco qué es este término ASG o también ESG en inglés, y son los aspectos ambientales, sociales y de gobierno que se refieren a los factores centrales para medir la sostenibilidad y el impacto social de las organizaciones. Y en estos como tres pilares que vemos está el ambiental, y podemos ver estos temas que son como los temas sugeridos por el SASB, que si se acuerdan es como este estándar de Estados Unidos que también hace un poco las materialidades para cada industria. Por ejemplo, en el tema ambiental vemos temas de descarbonización, economía circular, finanzas sostenibles, biodiversidad y riesgos climáticos. En el pilar social tenemos temas de diversidad, equidad, inclusión, impacto social, apoyo y participación de la comunidad, temas de privacidad y seguridad, retención y atracción de talento, transformación de la fuerza laboral, y lo que son las normas laborales, y también entra todos los temas de derechos humanos. En gobernanza tenemos lo que es conducta ética, transparencia en la presentación de informes, gobiernos corporativos y composición de los directorios, y la responsabilidad del directorio. ¿Ya? Y entonces ahora podemos ver un poco
cuáles son estos beneficios de integración de los ASG. Y hoy en día estamos en un mundo donde las expectativas están cambiantes en torno al papel de las empresas en la sociedad, y podemos ver que tienen un rol mucho más importante y ya no es solamente una maximización de utilidades, sino que tienen un rol social importante, y podemos ver en un estudio que hizo The Propus Premium Report, donde podemos ver que el 90% de las empresas del índice S&P 500 publicaron informes de sostenibilidad, ya sea reportes de sostenibilidad o memorias integradas, pero en el fondo hay una fuerte crecimiento en temas de divulgación de estos temas. Un 86% de los empleados esperan que sus CEOs hablen públicamente sobre temas sociales importantes. 7 de 10 personas a nivel mundial apoyan organizaciones de boicots de consumidores contra empresas que son irresponsables. Y las empresas que realmente integran a ASG en sus negocios, hemos podido ver que experimentan entre un 5 y un 7% de mayores rendimientos del mercado que las empresas que no están impulsando estos temas. Y ahora, en el fondo, algo que nos preguntan mucho es como, al final, cómo creo valor con esto y también como qué beneficios. Y acá tenemos algunos también. Podemos ver que en ventas e innovación el 53% de los encuestados reportaron fuentes de ingreso por estas nuevas como ofertas socialmente conscientes. También se pueden ver eficiencias operativas. El 64% de las empresas con sostenibilidad del producto lograron menores costos, sobre todo en temas de logística y cadena de suministro. También hay un fuerte tema de la marca y la reputación, que las marcas centrales en ASG tuvieron en promedio una valoración de EBITDA 4 veces más alta. También el acceso a capital y la valoración. El 78% de las empresas prefieren trabajar, o sea, de los empleados preferirían trabajar en empresas que impulsan estos temas. Y también ahí el acceso también a capitales financieros. Hoy podemos ver que las bancas están dando créditos con tasas preferenciales para empresas que se comprometen o tienen estrategias ASG. También un tema marca reputación. Las marcas con enfoque ASG tienen 6 veces más posibilidades de estar protegidas frente a publicidad negativa. Y el tema de los riesgos, que el 15% de las empresas no serían rentables si tuvieran en cuenta el daño ambiental que causan. Y esto pasamos un poquito a cuáles son los riesgos de no gestionar, que igual están alineados a los beneficios en el fondo. Podemos ver en el fondo que las empresas que no gestionan estos temas enfrentan costos adicionales significativos con una mayor regulación. También se vuelve muy difícil hoy en día atraer y retener al talento. Los consumidores cambian a marcas más sostenibles, entonces también hay una pérdida y fuga de clientes por falta de una propuesta más sostenible. Las empresas no pueden responder a las necesidades de información de los inversionistas, lo que dificulta el acceso a capital de largo plazo. Las empresas que operan dentro de cadenas de suministro, o sea, muchas empresas son proveedores de otras empresas internacionales, en el fondo quedan fuera del proceso de licitación simplemente por no tener estos criterios. Y hay muchos otros riesgos también asociados al no implementar la sostenibilidad. Ahora ya pasando a la estrategia ASG o ESG en las empresas y minimizar un poco estos riesgos y aprovechar las oportunidades, les vamos a mostrar en el fondo cómo integrar esto al negocio. Creo que es una pregunta que muchos se hacen y que probablemente existen muchas respuestas. No sé si todas correctas, pero nosotros aquí les vamos a compartir el enfoque que nosotros le damos, como nosotros creemos que es correcto implementarlo, y esto es a través de un enfoque holístico, que es the end-to-end, y tiene como 3 grandes etapas, que primero es alinear la rentabilidad con el propósito, para luego transformar las operaciones, y finalmente ya pasar a un proceso de divulgar el proceso y mejorarlo y volver a partir. Y ahí cada uno tiene como varias etapas que vamos a ver en detalle. Primero está el tema de comprender los riesgos y las oportunidades integrando lo que era la materialidad. Es muy importante entender el estado actual de las empresas, así como también las áreas de interés, los temas materiales que son claves para establecer una estrategia sólida. Pasa que muchas veces las empresas quieren ser sostenibles, como que creen que mañana van a ser sostenibles y no se dan el tiempo de hacer un correcto diagnóstico de dónde estamos, de dónde impactamos, y eso en verdad es la clave del éxito. O sea,
hay que entender el ecosistema en el que estamos, con quiénes estamos trabajando y dónde estamos impactando. Y para esto, un primer input muy importante es identificar cuáles son nuestros grupos de interés, nuestros stakeholders, y cuáles son los impactos asociados a ellos. Para esto es fundamental comunicarse con ellos, y aquí, como para que se hagan una idea más gráfica, un poco nosotros lo que hacemos es identificar a los grupos de interés, y también en el fondo esto es una forma gráfica de ver la matriz, pero cada empresa tiene distintos grupos de interés, los cuales tienen distinta influencia, dependencia y tensión con la empresa, y es importante saber en qué punto están para saber también cómo los voy a manejar, cómo voy a trabajar con ellos. Anto, se te muteó. Ay, ya, ahí sí o no. Como que me mutearon, ya. Entonces es importante también reconocer qué temas son importantes para qué grupo y también a través de qué mecanismos y qué medios de comunicación me voy a comunicar con ellos. Es un poco el tema de los grupos de interés. Después también es muy importante en esta etapa como más de diagnóstico y ver dónde estoy, realizar esta evaluación de materialidad, identificar las áreas de impacto más relevantes y materiales para la empresa, y también acá es muy importante el trabajo externo, o sea, con mis grupos de interés. Acá tienen un ejemplo de lo que es una materialidad. No se fijen tanto en el detalle, pero es como para que puedan hacerse una idea. En el fondo, a través de distintos inputs se analiza cuáles son los temas importantes que debe trabajar la compañía, en los cuales debiese identificar también cuáles son los riesgos potenciales y reales de cada uno de estos temas, y se hace en el fondo la priorización tanto externa, o sea, qué tan importantes son estos temas para mis grupos de interés y qué tan importantes son internamente. Y así tenemos esta matriz de trabajo en donde también sabemos cómo trabajar cada uno de estos temas. Aquí se cometen los primeros errores, yo creo, y por qué no está resultando hoy en día también la integración de la sostenibilidad. Y generalmente, si bien todas las empresas están realizando los procesos de materialidad, estos se están haciendo a fin de año y para la reportabilidad, y no como un instrumento de gestión a principio de año como debiese ser. Y otra parte muy importante en esta primera etapa es el benchmark. Es muy importante reconocer que no hay por qué ser el mejor y el primero en implementar, y que hay empresas de la misma industria que están haciendo cosas buenas, ver cuáles son sus temas materiales, ver cuáles son sus buenas prácticas y generar un ecosistema mucho más colaborativo. Ya habiendo hecho todo esto, pasamos a la segunda etapa, que es establecer esta gestión ESG como parte integral de la estrategia corporativa. Y esta parte también es muy importante. Si ya sé en el fondo cuáles son mis temas que quiero trabajar, es muy importante que estos temas se alineen y se integren a la estrategia del negocio. Hoy en día también vemos mucho que funcionan como dos estrategias aisladas que muchas veces ni siquiera conversan. A veces, si bien puede ser una patita también la sostenibilidad, es importante entender que la sostenibilidad se implementa en todas las áreas de la compañía. Entonces, también ahí es importante darse el tiempo de hacer el cruce en el fondo de cómo esta estrategia se va a alinear a la estrategia del negocio y cómo va a influir también esto en el proceso. Después ya pasamos a establecer, y la última etapa de esta primera gran etapa, que es establecer la gobernanza ESG y desarrollar una hoja de ruta, gestionar la estrategia, los datos, los resultados, las divulgaciones y los informes internos y externos de forma similar a cómo se gestionan otras funciones. Esto viene como en línea a lo anterior, pero ya ahora pensemos en el fondo en cómo se va a administrar esto, cómo se va a trabajar dentro de la empresa. Revisemos cuáles son los estatutos de los comités que hoy existen, el organigrama, cómo va a fluir en el fondo este trabajo. Ojalá que venga de arriba hacia abajo y no sea solo un gerente de sostenibilidad intentando remar solo. Entonces aquí es muy importante establecer un sistema de gobernanza para apoyar este marco estratégico, definir las funciones, las responsabilidades, las estructuras de supervisión y los mecanismos de divulgación. ¿Cómo lo vamos a comunicar, tanto interna como externamente? Con esto desarrollamos una hoja de ruta que sea interfuncional, donde estén incluidos los responsables designados para impulsar las acciones de la estrategia y los objetivos, desarrollar un plan de participación de todas las partes interesadas para crear conciencia y apoyo. Es muy importante involucrar a todos. Tiene que estar toda la compañía alineada para una real integración de la sostenibilidad. Alineemos los liderazgos y la organización de los modelos de negocio con la estrategia de sostenibilidad.
Ahora ya pasamos un poco más a la etapa ya más de transformación. Ya tenemos un poco este análisis ya listo y ahora podemos empezar recién. Y por eso digo que es tan importante saber en dónde estamos, qué tenemos. Y ahora podemos empezar a hablar de tener una estrategia de sostenibilidad. Y es muy importante aquí la integración ASG en el marco general de riesgos de la compañía para poder centrarse y responder a los riesgos que son importantes materialmente, al tiempo de equilibrar la hoja de ruta de la estrategia y las aspiraciones de crecimiento de la compañía. Entendemos que obviamente es importante también el crecimiento y la maximización de utilidades. Entonces acá es importante identificar, evaluar y priorizar los riesgos y oportunidades ASG, incorporarlos estos a la matriz de riesgos de la empresa. O sea, que no funciona aisladamente el área de riesgos con el área de sostenibilidad, tienen que hablar el mismo idioma, tienen que integrarse. Estos riesgos tienen que tener métricas definidas, tienen que tener el mismo apetito de riesgo de la empresa, incluidos los límites y los umbrales de exposición a estos riesgos, y garantizar que la integración de los riesgos relacionados a la GSG vengan del proceso de riesgos que ya existe. Después pasamos a mejorar y refinar las operaciones, procesos, datos y controles. Y este es un ítem muy importante. Elevar ASG requiere uso de datos oportunos, consistentes, confiables y verificables. Desbloquear la utilidad de los datos ASG requiere una gestión y controles de datos sólidos. Y acá, por ejemplo, hay que identificar cuáles son los cuellos de botella, cuáles son las brechas que tenemos, cómo no estamos pudiendo gestionar estos indicadores. Es importante también definir bien la arquitectura de datos en el fondo, cómo son los datos de la empresa, qué KPIs, o sea, tenemos empresas que tienen, no sé, 300, 400 KPIs ASG, que son KPIs que hoy en día también acá hay una gran brecha, y mejor que brecha, una oportunidad de mejora, ya que los indicadores y los KPIs se están viendo solamente para la reportabilidad. Entonces es importante que todas las áreas sepan y tengan gestión de estos indicadores a lo largo de todo el año, en el fondo, y así uno puede también optimizar los procesos a fin de año, cuando uno está saturado, ya tiene en el fondo toda la trazabilidad y gestión de los datos. Por eso es importante establecer los procesos y procedimientos para recopilar y consolidar estos datos ASG. Y así también va a ser un proceso mucho más expedito. Es importante que estas estrategias tengan KPIs relacionados con metas específicas, porque vemos muchas estrategias muy bonitas con frases preciosas, pero que no tienen metas sólidas, entonces no van a ninguna parte. Entonces es muy importante el tema de los indicadores. Y después ya pasamos a diseñar en el fondo y ofrecer experiencias ASG mejoradas. Cuando yo ya tengo mi estrategia, ya tengo mis áreas en el fondo involucradas en este proceso, ya puedo empezar también a crear valor y usar esta estrategia como un mapa, la materialidad como una brújula, y diseñar productos y servicios para generar impacto para todas las partes interesadas, y aquí empezar a crear valor, buscar oportunidades de negocio. ¿Qué podemos ofrecer? Y aquí va a seguir la Trini. Ahora sigo yo. Buenos días. Bueno, la etapa 7 es medir y mejorar, porque, como comentaba Levanto, una cosa es cómo yo defino mi materialidad, realizo benchmarks para ver dónde están los líderes de la industria, hacia dónde uno debería apuntar, integrar la sostenibilidad, la estrategia de negocio, etcétera, pero esto es un proceso continuo. Entonces, la verdad es que siempre uno tiene que estar mejorando los KPI, las metas, etcétera, para poder ir respondiendo también a los diferentes requerimientos de los grupos de interés. Aquí en el tema ASG, que vemos que es un boom, que avanza rápido, porque en el fondo hay urgencias que cumplir, como las relacionadas con el cambio climático, por ejemplo, hay muchos grupos de interés que están ejerciendo presión. Gobierno, por ejemplo, con la ley de cambio climático, temas sostenibilidad en general como el objetivo de desarrollo sostenible, temas sociales que también son muy importantes. Tenemos reguladores como la CMF, que vimos la charla pasada, que ya ha sacado una norma de divulgación ASG para las empresas emisoras de valores de oferta pública. Tenemos los mismos consumidores, empleados que, como se mostraba ahí en la presentación, quieren trabajar en empresas con propósito, por ejemplo, etcétera. O sea, los inversionistas que están también súper
súper al día con estos temas y pidiendo mucha información, porque saben que hay empresas que pueden estar en riesgo si no gestionan estos temas. Por ejemplo, no solamente riesgo físico, así como mayores eventos climáticos, etcétera, sino también regulaciones que están saliendo. Un impuesto verde, que ahora también se ha dicho que se va a reformar, etcétera, puede afectar a empresas y sectores que no estén mirando estos temas. Entonces, estos en desarrollo no está todo resuelto y estamos tratando como mundo, porque son desafíos globales, de avanzar, pero siempre es importante medir y mejorar, porque una cosa es tener una meta a 2050, como lo pide la ciencia, por ejemplo, de llegar a la neutralidad de emisiones, y otra es cómo yo voy evaluando, refinando, ajustando los KPIs intermedios para cumplir con esas metas, y que no sea un tema de esto que incluso hay bancos que han sido multados por el greenwashing, por decir que son sostenibles, porque también hay un tema de marketing, o sea, esto al final es un win-win, pero que en realidad cuando uno entra a escarbar, no lo son. Entonces, por eso es muy importante, si yo defino y declaro algo a largo plazo, ir estableciendo estas metas e ir pudiendo medir, monitorear y también mejorar todo lo que voy estableciendo. La siguiente, Anto, por favor. Y la última etapa también en todo este proceso de cómo las empresas pueden ir gestionando, integrando estos temas, que no hay una receta única, por eso Lanto decía que esta es nuestra forma de verlo de acuerdo también a lo que está pasando a nivel global, es contar la historia. Porque una cosa es qué estoy haciendo yo y otra es cómo lo cuento. De qué forma lo cuento para que la información que estoy contando de lo que yo hago como empresa sea útil para la toma de decisiones de los distintos grupos de interés. Porque también lo que pasa, y hacia dónde van las tendencias, es que una práctica habitual es las memorias integradas, que buscan, como la CMF ha establecido, de acuerdo a su norma, integrar la memoria anual, la sostenibilidad, o hay empresas que decían por reportes de sostenibilidad, por ejemplo. Pero los reportes tienen 300, 400 páginas, es difícil la información. ¿Quién se mete a revisar todo? O sea, si yo soy una inversionista, probablemente no sé si me meta a revisar todos los informes y leerme cada una de los temas que hay ahí, sino que se está moviendo a que existan estos dashboards, por ejemplo, con información histórica, con información comparada con la industria, súper visual, súper gráfico, que me ayudan a entender cuál es el desempeño de la empresa, cómo lo ha venido haciendo. Tampoco me sirve tener solamente un dato, sino que también el dato histórico. Efectivamente han sido capaces de reducir las emisiones o la gestión del agua, o depende del tema material. Por eso la materialidad en primer punto. Hay empresas que, por ejemplo, les influye mucho el temas ambientales. Hay otras que en realidad, por ejemplo, empresas tecnológicas quizás no es tema ambiental, sino que más de gobernanza, por ejemplo. Entonces, depende de la materialidad de la industria, es que también las empresas pueden ir gestionando esa información. Establecer lo que tiene que ser divulgado también tiene que ver, la de antes, tiene que ver con, tiene que ver con la materialidad, como decía, pero también con temas regulatorios, porque los temas regulatorios ya son un hecho. En Chile ya tenemos regulación en esto, la Unión Europea ha sacado también distintos tipos de normas, la SEC también, etc. Entonces ya es un tema que las empresas tienen que cumplir, las prioridades de las partes interesadas, por ejemplo, y cuáles son los riesgos y beneficios a los que la empresa se ve expuesta ahora, pero también en un futuro. Por eso el nuevo enfoque ya no es la foto, sino como yo, como empresa, me estoy preparando a los desafíos que se vienen. Porque si como mundo, y son uno de los principales riesgos del World Economic Forum, como mundo no somos capaces de disminuir las emisiones, por tanto los efectos físicos del cambio climático, eso va a traer impacto en la empresa, en distintos tipos de empresas. Hay unas que se van a ver más afectadas, por ejemplo, a esos temas. También hemos visto que se está integrando harto el tema ESG en el plan de auditoría interna, porque una cosa es lo que yo digo y otra es qué tan real es lo que yo digo. Y ahí también se está poniendo el ojo en una discusión internacional, en la calidad de los datos. Porque si cada empresa calcula la huella de acuerdo a su propia metodología, tampoco los grupos de interés pueden comparar eso, porque son distintas metodologías. Y así está pasando, además, ahora. Cada empresa divulga lo que quiere, ahora ya no tanto, al menos las que son reguladas por la CMF, y también bajo sus propias metodologías. Y eso es lo que se está tratando de regular, homologar, para hacer que sea comparable y que al final la información sea útil para la toma de decisiones. Y no solamente sean las empresas que están demostrando todo lo bien que están haciendo,
sino que también dónde está su desafío y cómo demuestran la calidad de la data. Y también se está moviendo harto, por ejemplo, la SEC y la Unión Europea en sus normas de divulgación están pidiendo evaluación externa de un tercero independiente para estos datos y que aseguren la calidad de los datos y que no sea, como decía, solo la empresa la que, de acuerdo a sus metodologías que no se muestran, revelen cierto tipo de información. Entonces, se está moviendo mucho esto, evitar el greenwashing, la calidad de la data, para que al final todo esto sirva de algo y no sea solo mostrarse frente a los grupos de interés todo el avance. La siguiente, porfa. Entonces, así vemos cómo esta ruta de 8 pasos de comprender las necesidades primero, el benchmark, la materialidad, luego establecer una estrategia de acuerdo a esa materialidad que alinee lo que yo veo de sostenibilidad, que puede tener un impacto en la rentabilidad de la empresa si no se gestiona, con mi estrategia de negocio. El tema del gobierno corporativo es súper importante, que lo vamos a ver después. Desarrollar una hoja de ruta y una apropiación clara. O sea, no es, si queremos que toda la área de gestione la sostenibilidad y no sea solamente la persona o el área de sostenibilidad mirando esto, es súper importante que todos participen en la elaboración de esa estrategia y que de verdad estén convencidos de que la estrategia y la sostenibilidad le va a aportar creación de valor a la empresa y que cada área tiene un rol que cumplir en eso. Por eso es súper importante la apropiación. Siempre estar evaluando, rediseñando las operaciones y procesos, como decía, medir y mejorar, realizar auditorías también y contar la historia. O sea, que hay una narrativa clara. Dale, Anto. En temas de fortalecer el gobierno corporativo, de la CMF, en esta norma que vimos la vez pasada, igual entiendo que están todas las grabaciones disponibles, así que los que no pudieron estar, igual se les recomendamos ver, porque al final la empresa se está moviendo mucho por la regulación. Y no solo las grandes, porque la regulación también pide la cadena de valor. También las pymes se están viendo afectadas por mayores exigencias por parte de las empresas grandes y la idea es que todo el ecosistema se mueva junto. Pero la CMF en las presentaciones de su norma ha expresado que la G es como el pilar de todo. O sea, si uno tiene un buen gobierno corporativo que de verdad esté al tanto de estos temas, que los entienda, que sepa la relevancia de poder gestionar los temas ESG, que son materiales para la empresa de nuevo, esto se mueve rápido. Entonces, por eso la misma CMF en su norma ha aumentado la exigencia al directorio. Hay toda una sección de directorio, de cómo el directorio ve estos temas, cómo se informa de estos temas, qué gestión está haciendo en cuanto a riesgos y oportunidades, etc. Entonces, aquí los desafíos para el directorio tienen que ver con definir una estructura de gobernanza. ¿Qué comité del directorio se va a hacer cargo de esto? ¿Cada cuánto se va a evaluar los temas ESG? ¿Cómo se van a ir refinando los procesos? ¿Qué herramientas se va a utilizar? Porque una cosa es yo identificar mis riesgos de oportunidades de temas ESG, pero otra es cómo esto lo paso a números. ¿Qué costo va a tener? Por ejemplo, no hacerme cargo de los temas de sostenibilidad, de temas ambientales, sociales, etc. ¿Cuál va a ser mi impacto financiero, por ejemplo? ¿Cuáles podrían ser mis oportunidades financieras si yo emito instrumentos financieros sostenibles, por ejemplo, que está viendo que tienen un premio mayor, etcétera? Dar seguimiento permanente a las temáticas ESG y un poco definir bien las responsabilidades de cada área en esto, para que nos movamos en conjunto como empresa y de nuevo no sea el área de personas de sostenibilidad tratando de convencer a todos de que esto hay que hacerlo, de que es un tema mundial, de que es un tema que también tiene muchas oportunidades, tiene reducciones de costos para la empresa, sino que también desde el directorio venga una directriz clara de a dónde se apunta y cuál es la estrategia que quieren seguir. Entender el nivel de madurez de las temáticas ESG, que muchas veces las empresas están haciendo muchas cosas, solamente que no las tienen ordenadas bajo este lenguaje común ESG, y tampoco saben responder frente a las demandas que llegan de inversionistas extranjeros que también están siendo regulados, de mis grupos de interés, etcétera, frente a estos desafíos que quizás ya tienen mucho levantado. Entonces, por eso un diagnóstico de cómo estoy yo ahora y dónde quiero estar es súper importante. Y verificar, divulgar y comunicar. La comunicación también es clave. Y también le ayuda a la empresa reputacionalmente, siempre y cuando, como decimos, sea verdad y que no sean solamente palabras bonitas, y sino que en realidad haya carne por atrás. Y bueno, la empresa en general, sobre todo diríamos,
que lo hemos visto más en la Unión Europea por todas las regulaciones, y en Estados Unidos están comprendiendo que los factores ASG tienen que ser parte del modelo de la estrategia de negocio, porque de nuevo, ya no es solamente que yo como empresa contamino un río y pucha, bueno, tengo un impacto medio, sino que también cómo eso se me puede devolver a mí como empresa. Es decir, si viene una comunidad súper enojada porque yo estoy contaminando el río, me puede afectar a mí también financieramente, y me, qué sé yo, dañan los activos, etcétera. Y la verdad es que eso no está tan alejado. Sobre todo, por ejemplo, en empresas mineras vemos que el tema de las comunidades es súper, súper relevante para el negocio. Entonces son esas dos miradas, cómo yo impacto en el medio, pero también cómo esto se me puede devolver. Entonces, eso es el tema del directorio y del gobierno corporativo, es muy relevante. La siguiente, por favor, para que se dé una trazabilidad integral y también se avance más rápido. Este es un estudio que se llevó a cabo en Deloitte, y quién debe liderar la gestión del cambio climático en la empresa. Bueno, de todos los temas ASG, el del cambio climático, y esto también puede ser replicable a sostenibilidad ASG en general, el cambio climático es el que tiene mayor urgencia, porque tenemos un acuerdo de París que fija que no podemos sobrepasar los 2 grados Celsius, incluso los 1,5, porque vemos los efectos y las pérdidas económicas, vemos las aseguradoras cómo han aumentado sus pérdidas. Entonces, por eso mismo el tema del cambio climático es más urgente, no significa que sea el más importante. Temas sociales y de gobernanza, como vimos, también son muy importantes. Pero, ¿quién debe liderar el tema de, o sea, qué ejecutivo debe tener la responsabilidad general sobre la sostenibilidad y el clima? El director ejecutivo. Si ven, no es el encargado de sostenibilidad, está ahí, pero esto también se va moviendo rápido. Ahora muchos estiman que el CFO debe mirar estos temas y debe liderarlos, por eso mismo, por integrar la sostenibilidad a la estrategia del negocio. Pero el CEO tiene que, de acuerdo a esta encuesta, tiene que liderar todos los temas de sostenibilidad y ESG para darle esa potencia y esa señal de importancia que de verdad tienen estos temas, y lo vemos afuera, como cada vez más los directores, los directores ejecutivos, los del gobierno corporativo, los directores en general de la empresa se están haciendo cargo de estos temas y lo están empujando con fuerza. ¿Y qué comité del directorio debe tener la responsabilidad general sobre la sostenibilidad y el clima? Es el directorio como órgano colegiado en general. Todos deben tener a la vista y informarse de estos temas, y por suerte, después de la divulgación de la publicación de la 461, también nosotros desde Deloitte vemos cómo los directores se están interesando cada vez más, vemos cómo en verdad quieren tener una mirada holística, porque muchas veces uno decía sostenibilidad, bueno, RSE, filantropía, sí, estamos haciendo cosas, por ejemplo, sí, soy un banco que está construyendo colegios, hacemos voluntariado, pero en realidad los portafolios de inversión están metidos en muchos sectores contaminantes que se pueden ver afectados por todas estas regulaciones. Entonces, esa ya no está siendo la mirada. La mirada es cómo yo lo gestiono, porque también a mí como empresa me conviene para subsistir. Y lo estamos viendo entonces que los directorios quieren también tener ese entendimiento de ASG en general, y no solamente de la ecoeficiencia, sino que de todo, y cómo me impacta a mí como negocio. Entonces, también este mismo estudio decía que los desafíos para la supervisión del cambio climático, que todo esto en teoría suena súper bien, pero en la práctica hay miles de temas que se tienen que ir viendo en el camino, que son desafíos, que hay data, sobre todo data que falta, etcétera, es la inexistencia de políticas o estrategias que al final te guíen hacia dónde quieres llegar. Una estrategia compartida también, y no solamente que se haya sido elaborada por una persona y que, bueno, aquí tenemos la estrategia, se la mostramos a todos los grupos de interés, pero en realidad internamente no se está haciendo mucho. El tema de la data también es muy importante, sobre todo en el sector financiero, por ejemplo, que quieren estimar, por ejemplo, emisiones financiadas de sus clientes, de sus carteras, pero no tienen ese dato. Porque muchas empresas quizás son pymes, hay que recordar que también empresas grandes, la capacidad como de recursos de una empresa grande versus una pyme, también es súper relevante. Entonces, hay que tener ojo que no se le puede exigir lo mismo a una empresa grande que a una pyme, pero ¿cómo ayudamos a las pymes? Porque al final la hacen transformarse de acuerdo a lo que requiere el mundo de hoy y el mundo del mañana. Entonces, ese otro tema también. Bueno, otro tema que vemos harto, pero a nivel mundial, por ejemplo, con las mejores prácticas del Dow Jones Sustainability Index, es la compensación a los ejecutivos. Si es que yo soy un ejecutivo que me gano el bono a fin de año solamente por el cumplimiento de metas financieras,
verdad es que esto quizás no se va a mover tan rápido. Así que yo, en cambio, me gano los bonos de acuerdo también a variables ASG, esto se mueve más rápido también, si al final tomamos mejor incentivo. Entonces, eso estamos viendo que se están integrando dimensiones ASG a la obtención de compensación variable de los ejecutivos. Y otro tema es la escasez de talento en la materia, porque la sostenibilidad, si bien ha existido desde siempre, últimamente se ha puesto muy técnica. Y este otro cambio de paradigma de cómo me afecta a mí el tema, por ejemplo, no sé, análisis de escenarios, stress testing, o sea, hay herramientas de descarbonización. Eso, la verdad es que se necesita mucho conocimiento técnico y puede ser una brecha también para las empresas. Y los tres principales factores para avanzar en materia de cambio climático, como decía, generar capacidades constantemente, ojalá desde las universidades mismas, ya empezar a formar a los alumnos que salen de las universidades, gestión de la información y alinear la estrategia corporativa, de nuevo lo repetimos, con la de sostenibilidad o de cambio climático. ¿Cómo medimos ahora la sostenibilidad? Y, dado que, por suerte, mirando el vaso medio lleno, este es un tema mundial, y además que los mercados están súper interconectados, entonces, lo bueno es que ya existen índices, rating, estándares. Aquí hay un popurrí de información, porque la verdad es que es bueno, pero es más o menos porque cuando hay muchas cosas y es un mercado autorregulado, bueno, ahora ya está saliendo la regulación, pero cada país tiene su propia regulación. La idea es propender a una regulación estándar mundial. Cuando hay muchas cosas también confunde, como empresa, ¿cuál de todo esto elegir? Por eso es tan importante primero capacitarse. Este tipo de encuentros, por ejemplo, son bien importantes, al menos son cortitos, 1 hora, pero para tener como una mirada de qué están haciendo las empresas y qué hay disponible en el mercado. Hay muchas empresas, por ejemplo, que postulan al Dow Jones, porque es un buen benchmark mundial de qué están haciendo las empresas y también te permite acceder a capital en mejores condiciones, por ejemplo. Hay otras que participan de CDP, que es Carbon Disclosure Project, que es súper enfocado en cambio climático. Entonces, los temas, las empresas que el cambio climático es más importante para ellas, probablemente participen en esto. Una empresa social quizás no. Una empresa de, no sé, pues de salud quizás no va a participar de este índice. Entonces, también depende de la industria, cuáles se van a ir eligiendo. De divulgación, que lo vamos a ver después, tenemos todo esto, pero después lo vamos a ver, en la que viene, creo. Iniciativas internacionales, que también son súper importantes. Está el PRI, por ejemplo, Principios de Inversión Responsable, está la OCDE también ejerciendo súper alta influencia, Pacto Global, y lo que pretende es como alinear a las empresas frente a ciertos temas. Si yo soy del sector financiero, soy una inversionista, quizás me vaya por el PRI, porque es como yo integro la sostenibilidad en mis inversiones y aprovecho las oportunidades que trae todo esto. Y de certificaciones también, la ISO 14000, ejemplo, para pymes súper buenas, empresas B, que también te permiten tener un entendimiento y hacia dónde ir para cumplir con la exigencia de mis clientes grandes, por ejemplo, sellos como el de carbono neutral, etc. Entonces, no hay un camino único. Si bien estaban estos 8 pasos también, cada empresa como que los sigue de acuerdo a su propia materialidad, etc. O sea, no es como hay una receta única que le va a servir a todas. No, no es así. Y la siguiente es, nosotros sabemos que hay harta información todo esto, pero preferimos como que tengan, por último después la pueden volver a revisar la presentación, pero que tengan todo el panorama de lo que está pasando y después uno va entrando a pucha, Meeting Call, TCFD, ya voy a ver qué significa eso, quiénes lo están haciendo, etc. De divulgación de información, de cómo yo ordeno y muestro mi información, tenemos los GRI, que son los estándares que Ailanto seca en esos temas. Los estándares GRI es el mayor estándar de divulgación de información de sostenibilidad en el mundo, por ASG. Y es una organización independiente internacional que ayuda entonces a las empresas a responsabilizarse de su impacto en sostenibilidad. Si ustedes ven reportes de sostenibilidad, la mayoría entonces son bajo GRI, pero se está haciendo una mezcla entre todos estos estándares y marcos. También está SASB. La CMF lo que dijo es pescar todo esto, menos el ISSB porque ese es nuevo, voy a pescar todo esto, lo voy a mezclar y esto va a ser estándar para todas las empresas que regula bajo el CMF. Pero, dado que yo sé que cada industria, cada empresa pertenece a un sector y cada sector tiene diferentes realidades, vamos a usar
los indicadores SASP para que cada empresa entonces diga, ya, yo soy de la industria de la energía, me aplican esto, de acuerdo a este estándar internacional que tiene 77. El reporte integrado es integrado más que nada gobernanza, es como yo estructuro mi reporte, como yo considero es como más cualitativo, se podría decir. Insta entonces a las empresas a emitir informes integrados concisos, ojalá no de 600 páginas, que combinen información financiera tradicional con datos ASG y cómo yo como empresa puedo demostrar creando valor al integrar estas dos dimensiones. Después está el TCFD, que está siendo súper usado a nivel mundial para temas de cambio climático. Y eso te permite ordenar a ti como empresa, si tú, de nuevo, o sea, quieres ver cómo estás tú en los temas de cambio climático, riesgo, oportunidades, físicos, de transición por las regulaciones, etc. Entonces, ordenémoslo frente a este marco que tiene 4 pilares. Gobernanza, estrategia, gestión de riesgos, métricas y objetivos. Y el ISSB, que a nuestro parecer va a ser el estándar global de normas de sostenibilidad. El ISSB fue creado en la COP del año pasado por el IFRS, porque la idea no es, si queremos integrar los temas de sostenibilidad a la estrategia de negocio, entonces necesitamos ponerle número, necesitamos vincularlo con los distintos tipos de riesgo, crédito, liquidez, etcétera, con temas de rentabilidad, temas financieros, etcétera. Y eso busca esto. Eso busca el IFRS, tal como con sus normas NIF, ahora va a sacar las normas de divulgación de sostenibilidad. Se supone que a principios del próximo año. Si IOSCO, que es la organización de valores, aprueba esto, entonces la verdad es que va a ser mucho más fácil para las distintas jurisdicciones que son parte de IOSCO poder aprobar esto y que se transforme como en el estándar único, al menos la base única a nivel mundial, porque como vimos en la diapositiva anterior, hay una cantidad de cosas que de verdad confunda a cualquiera. Entonces, la idea es precisamente, el mundo sabe que eso no puede seguir pasando, si bien está bien que existan, pero que al menos haya una que sea la típica, como fue IFRS en su minuto. Y tiene 2 normas ISSB, sacó en borrador, y como decía, va a salir el próximo año. La de sostenibilidad en general y la de cambio climático. Y se ordenan bajo los 4 pilares del TCFD. Y así también lo hizo EFRAG ahora con la publicación de sus normas de divulgación de sostenibilidad. Gobernanza, estrategia, gestión de riesgos, métrica y objetivos. Ahí está entonces IFRS, dale nomás. Ahí está IFRS entonces con sus normas, o sea, con su consejo ISSP de sostenibilidad, que va a sacar estas 2 normas el próximo año con principalmente la mirada de materialidad financiera, es decir, cómo todos estos temas me van a influir a mí como empresa si es que no soy capaz de gestionarlo, y qué oportunidades, previsto desde los 2 ángulos, puede traer esto para mi empresa también. Si yo soy capaz de gestionarlos correctamente, si yo soy capaz de moverme hacia lo que el mundo necesita en términos de desafíos de sostenibilidad, etc. Y para terminar, y dar ahí espacio, por eso también hicimos este webinar abierto, porque si alguien también quisiera comentar o reflexionar, etcétera, es súper valioso, porque nosotros trabajamos en Deloitte, pero al final la mirada de la empresa es súper interesante en esto. Como lo están viendo, cada empresa tiene sus propias realidades, tiene sus propios avances, pero también tiene sus propios desafíos. Me imagino que por eso estamos el día de hoy acá reunidos. En resumen, materialidad. Fundamental para partir con la integración de la sostenibilidad en la empresa. Eso es, después si quieren ahí creo que vi unas preguntas pasar, se puede explicar en mayor detalle, pero identificar los temas materiales es clave y y priorizarlos también. Las variables ESG deben estar integradas en las materias de riesgo de las compañías, porque hay riesgos implicados en esto. Y identificar esos riesgos, ojalá poder cuantificarlo, en el mundo ideal, porque todavía también faltan muchas herramientas como para poder tener todo resuelto. Así que a veces uno se preocupa porque quiere resolverla, ya quiere tener todo medio avanzado, pero la verdad es que, o sea, paso a paso. Estas 8 etapas parecen fáciles, pero en realidad toman tiempo. Por eso, como decía Lanto, no es que mañana esté todo esto listo en la empresa, sino que es tiempo al tiempo, ir avanzando, ir estableciendo metas a corto plazo y metas que respondan a objetivos a largo plazo. Fundamental también
que las empresas trabajen de forma integrada entre las áreas. Por eso es una importancia de la gobernanza, que el directorio esté convencido de esto y pueda alinear a las distintas áreas, porque parece más o menos lógico que esto sea así, pero no, a veces las áreas trabajan bien separadas, y también hay temas de compartir información, etcétera, pero para poder avanzar de esto súper integralmente, tienen que trabajar integradas. De sostenibilidad, de riesgo, de ¿cómo se llama esto? De finanzas, etcétera, de compliance, auditoría interna, etcétera. Ampliar el papel de los gobiernos corporativos, súper, súper importante, ya lo hemos dicho a lo largo de esta presentación, y la sostenibilidad y la integración de los factores ASG junto con verse como una obligación o un mandato, porque ya las normas están saliendo, debe verse no solamente, ya yo cumplo, hago la materialidad a fin de año, publico mi reporte, no sé si la calidad esté buena, pero bueno, es lo que hay. No es por cumplir. Le pido la información a las distintas áreas, que me entreguen la información y yo hago el reporte y lo publico y ya estamos. No es eso, aunque a veces se ha visto de esa forma. Tiene que verse como una oportunidad de negocio. Tengo que ser capaz también como empresa de capacitar a las distintas áreas de cuál es su rol y que no sea solamente temas administrativos de entrega de información. Y lo bueno es que estamos viendo cada vez un mayor interés por parte de las empresas de moverse en esa dirección. Porque sabemos que, queramos o no, este tema en realidad no va a retroceder, sino que los desafíos y las presiones de los distintos grupos de interés sobre estos temas están creciendo, y por ende debe verse también siempre como una oportunidad para también definir mi rol como empresa frente a los distintos grupos de interés y el entorno en el que yo estoy ubicado. Así que eso era nuestra presentación, espero les haya servido, y ahora pasamos entonces con la Marcela. Muchas gracias. Sí, les agradecemos mucho, Antonia, Trinidad. Claramente ha sido muy interesante y se nota que es como bien enfocado ya en la práctica porque han salido varias preguntas ahí en el chat, así que creo que va a haber un buen espacio de conversación. Entonces vamos a dejar a nuestra moderadora Eva Soto ahí para que tome la palabra y conduzca la siguiente parte acá de las preguntas. Muchas gracias, Marcela. Muy buenos días a todas y todos. Saludos desde Valparaíso. Hay varias consultas. Después, al final, si queda un segundito, voy a hacer una pregunta como individuo, ¿ya? La primera pregunta es de Sebastián. Él dice, ¿cómo tecnologías como el blockchain ayudan a implementar finanzas, ESG y mitigar el greenwashing que mencionaron ustedes? Trinidad o Antonia, por favor. Sí. Yo personalmente no conozco la tecnología de blockchain en detalle, entonces la verdad es que me tendría que averiguar, no sé antes si tú sabéis, pero Sí, o sea, no. al final aporta mayor transparencia, po. O sea, está todo a ojos de todos y ya no es tan escondido como es actualmente. Está todo encriptado también. Pero creo que hoy día creemos que la tecnología está mucho más avanzada de lo que realmente lo están implementando las empresas. Creo que va a ser muy útil para evitar el greenwashing, sí o sí. El blockchain es una tecnología que va a ser muy útil, pero que falta mucho tiempo para que realmente las empresas lo integren. Yo creo que también, además de esa tecnología, lo que estamos viendo es que es divertido porque empresas grandes, holding incluso, tienen que manejar una cantidad de 300 indicadores ESG que reportan, y hay Excel, que Sí. al final eso es un poco arcaico. Se entiende que quizás antes era gestionado de esa forma porque eran, no sé, 10 indicadores, ahora entre la norma y todos esos marcos de divulgación que vimos son como 300 indicadores. Entonces, lo que sí hemos visto es que las empresas ahora están diciendo, ya, quiero pasar del Excel a algo automatizado, quiero pasar a algo también visual, un Power BI, por ejemplo, incluso tecnologías como SAP han sacado sus temas ASG automatizados, digitalizados. Y ahí la empresa entonces se da cuenta, pucha, ¿sabéis que en realidad este dato está súper malo? Como que no, la fórmula también cada uno me lo entregaba, cada una de mis filiales me lo entregaba de acuerdo a su propia fórmula. Eso ayuda también a estandarizar fórmula y un poco darle trazabilidad a la data y dejarlo todo digitalizado más que en un Excel que pucha, se perdió el Excel o se fue la persona y dónde quedó la data. Es súper importante digitalización a nuestros
porque la verdad es que lo vemos, y vemos cómo cuando traspasan el Excel a esta digitalización, ahí es cuando se dan cuenta como la cantidad de desafíos que tenían y cómo mejoró la calidad de la data y la trazabilidad también. Eso es lo que decía yo, como de manejar y poder manejar los datos en tiempo real y no solamente en el fondo en este Excel cuando vas a hacer tu reporte final, que es lo que pasa hoy en día, y uno de empresas enormes, o sea, las empresas más grandes de Chile, hoy en día no tienen sistematizados sus datos. Hoy en día los trabajan en Excel y los levantan una vez al año. Entonces, como que estamos en pasos mucho más previos, pero sería ideal poder llegar a algo así. Pero hoy en día falta mucho, y SAP, de hecho, o sea, acaba de lanzar esto, o sea, no, al menos nosotros, a mí no me ha tocado aún trabajar con alguien que lo esté implementando 100%. Muchas gracias a ambas. Tenemos otra consulta de Alberto, hizo muchas consultas. ¿Cómo se debería gestionar ESG en relación con la doble materialidad, muy discutidos por temas de reportabilidad? Bueno, ahí, la materialidad y la doble materialidad, que creo que es un tema que como que estos últimos años se ha empezado a tocar mucho. Yo creo que uno se enreda más, pero es el mismo proceso, pero al final se hace como el impacto hacia afuera, en el fondo cómo yo impacto a mis grupos de interés, a la comunidad, a los clientes, etcétera, pero también cómo estos impactos me impactan a mí internamente. Entonces ahí se hace como un cruce de los riesgos hacia afuera con los riesgos hacia adentro, y se hace lo que es como la doble materialidad, que también es como al final lo para adentro es más financiero y lo para afuera es como más de grupos de interés. Por eso también está como eso de que el GRI quizás está más enfocado en esta primera materialidad más hacia afuera, y lo que viene a ser el IFRS es más hacia adentro, más financiero. Y para eso también hay herramientas de ayuda. Por ejemplo, este SASB. SASB tiene una materialidad con la mirada financiera, porque SASB, los indicadores de SASB es principalmente para que los inversionistas puedan decidir dónde invertir de acuerdo a los riesgos que para la empresa tienen estos temas. Entonces, por ejemplo, si uno se mete a SASB, hay un mapa de materialidad, y la industria de la energía tiene una materialidad, la industria, etcétera. O sea, distintas industrias, 75 industrias, tienen su materialidad, y eso ayuda también a entender efectivamente, estos son los temas que a mí financieramente me pueden afectar. Y los de materialidad a impacto, también se hace toda una metodología analizando distintos temas, analizando incluso medios, prensa, etcétera, de cuáles podrían ser los temas que podrían tener un impacto en el medio también. Otro elemento que también menciona acá María del Sol es: ¿qué metodología recomiendan para una buena selección de los stakeholders? O sea, preguntar, analizar. Nosotros hacemos mucho análisis, lo que decía la Trini, de prensa, de qué se está diciendo, de documentos internos, de tus impactos. Al final es este análisis del ecosistema, dónde estás, quiénes impacta, cuáles son tus proveedores, de analizar tu ecosistema completo. Y después ahí, esa matriz que les mostré al principio, es importante en el fondo identificar su nivel de dependencia, influencia y tensión. Igual en general uno se enreda más de la cuenta, pero los grupos de interés son bien parecidos entre las empresas. Ya, muchas gracias, Antonio. Javier dice: ¿tienen conocimiento de asociaciones gremiales que estén alineando sus estrategias en el marco de ESG en Chile? Mira, en general, muchas asociaciones ya avanzando en esto, tienen sus distintas miradas. Por ejemplo, SOFOFA, la CPC, todos están viendo temas de sostenibilidad y tienen sus personas encargadas de temas de sostenibilidad. Claro, se tendría que entrar a ver cuál es la mirada de cada una, pero me imagino que tienen disponible la información y están en seminarios, etcétera. Por ejemplo, la Cámara de Comercio también tiene un equipo de sostenibilidad. O sea, hay harto, hay mucha información, y depende del interés que tenga la empresa también frente a su grupo de interés, frente, por ejemplo, a su asociación gremial, de cuál es la mirada también, y poder alinearse como industria. Yo creo que también eso es súper importante. Una empresa no está sola. Si bien una empresa tiene competidores, también al final tiene una mirada de industria, y hay que colaborar. En todo, nosotros participamos también en hartos seminarios de oyentes, etcétera, y siempre es como colaboración. Solo no
podemos. Necesitamos la colaboración del regulador, del gobierno, de las comunidades, de las otras empresas para tener una mirada de industria, etcétera. Y que esa tiene que ser la tónica también de esto. Si queremos avanzar y avanzar bien y tampoco inventar la rueda. La experiencia, mejor experiencia, qué está pasando afuera. O sea, hay que aprovechar la información disponible que hay hoy en día. Ya, antes de darle la palabra a Miriam, que levantó la manito, tengo una pregunta como individuo. ¿Cómo evidencian las credenciales de sostenibilidad de una empresa? No basta con la reportabilidad, porque a veces solo se entrega está el informe y listo, check. A mi juicio no basta. No basta. Y lo vemos ahí, como decía, la SEC multó a bancos por este tema de que reportaban algo y en realidad en la práctica si uno escarbaba no lo hacían, pero pocos escarban. Claro. Entonces, la empresa actualmente puede decir todo lo que quiera. Y eso es, uno quedó con esa información. Entonces, por eso, como decía, y siempre es bueno mirar lo que están haciendo afuera, porque nosotros nos movemos en una economía chica, abierta, nos movemos frente a lo que hacen los grandes en esto. Entonces, la SEC, la Unión Europea, están pidiendo verificación independiente, por ejemplo, para asegurar la calidad de la data. Que como decía, no basta con solamente entregar, y esa es la discusión 2.0. Una cosa es qué información divulgo yo para que mis grupos de interés puedan tomar las mejores decisiones. Consumidores que digan, no sé, es que en realidad prefiero esta otra empresa porque es mucho más sostenible. O inversionistas que digan, prefiero esta empresa porque gestiona ESG y por ende sus riesgos van a ser menores. Y yo, como inversionista, también voy a estar expuesto entonces a menos riesgos. Entonces, hay todo un tema en torno a las temáticas de la divulgación de información. El punto 2, entonces, el paso 2, es la calidad de la información. Esas son las dos discusiones que se están llevando a cabo. Así que a mi juicio no es. Y también todas las certificaciones que hay. Quizás las certificaciones, hemos visto documentales que también pueden ser medio, pero claro, como decía, está en desarrollo esto y la idea es que vayamos cada vez más hacia asegurar una calidad de data y no solamente la información que cada uno quiera mostrar. Yo creo que ese es el principal problema hoy en día. Estamos demasiado expuestos al greenwashing, estamos todos también con muy poca información, creemos mucho lo que nos cuentan. O sea, yo hasta no entrar de lleno en este mundo me creía todo y cuando uno entra a ver ya los indicadores, los ODS, o sea, ¿cuántas empresas vemos que tienen los cuadritos de colores y realmente no tienen metas ni indicadores específicos? Por eso yo digo, no solamente tengamos estrategias con palabras bonitas, tengamos metas, tengamos indicadores, pero hoy en día estamos en una situación crítica de muchas empresas diciendo que son sostenibles y que si vemos la data no son sostenibles. O sea, incluso dicen sostenible y en sus propias memorias tienen cómo suben sus huellas, ¿cachai? Entonces, creo que también por eso, qué bueno estas instancias donde todos nos informamos para también como consumidores y sociedad tener un rol mucho más activo. Porque, por ejemplo, la CMF, si bien está creando un grupo de fiscalización, también incita a información, quizás dice, no me reportes todo, pero lo que me reporta es que sea de calidad. Pero tampoco van a tener nunca la capacidad hasta que esté todo digitalizado de tener los ojos en todas partes. Entonces ahí también todos tenemos como un rol muy importante de no creernos todo lo que nos cuentan. Les preguntaba eso porque una parte del colegio de ingenieros, un pilar es la ética, por eso hacía el comentario. Pero ahora volvamos con nuestros asistentes. Miriam, usted levantó la manito, por favor. Miriam. ¿Aló? Sí, hola, Sí. buenos días. Buenos días. Sí, hola, buenos días. Primero que todo, felicitarlos al Colegio de Ingenieros por este ciclo de charlas que los he encontrado fantásticos. A lo mejor viene muy cerca la recomendación, yo soy parte del colegio, pero la verdad que felicitarlos. También a Antonia y a Trinidad que han hecho una presentación espectacular y muy clara, muy didáctica y que yo creo que nos ha aportado gran conocimiento. Y por supuesto a ti, Eva. Bueno, y yo tengo dos preguntas. Primero, y de hecho ayer estaba participando en un seminario de AmCham y también parte de esto se tocó, ¿no? En el sentido de que si bien es cierto, no sé, hay un micrófono abierto por ahí porque se escucha, yo como estoy afuera, se escucha más rumor.
mi pregunta tenía que ver que si bien es cierto, hay conocimiento de que todos estos temas avanzan en el tema regulatorio, normativo y administrativo y de transparencia, pero todavía nos queda un tremendo camino por recorrer en términos de convicción de las organizaciones, de las empresas, que hacia la opinión pública y a los distintos stakeholders, y también yo lo veo como en mi calidad de directora de empresa, de que cuesta mucho, de que los tomadores de decisión realmente estén convencidos de que esto es algo imperativo y que el que no avanza no sobrevive. Por último, por esa determinación y que efectivamente esto tiene que estar incorporado desde las estrategias porque esto permite la sostenibilidad a largo plazo para las organizaciones. Entonces, ¿cómo poder avanzar en eso, en avanzar en una convicción real de las organizaciones? ¿Qué sugerencias tienen por la experiencia que ustedes están teniendo con cualquier cantidad de clientes que tienen? Ustedes han definido también desde su headquarter esto como un tema estratégico. Por eso yo creo que el año pasado ustedes tuvieron un importante aumento de dotación también, si no me equivoco, si mi información no me falla. Ese es un punto. Y el otro punto es que, dado que ustedes son las expertas y tienen mucho conocimiento, ¿qué recomiendan como organización o programa o certificación internacional para estar al día en estos conocimientos? Que ustedes, porque de certificación y programas conocemos mucho, ¿no? No tan solo en Chile, sino que en Europa, en Estados Unidos, pero ustedes desde la experiencia, ¿cuál programa o certificación recomiendan que sea? Ustedes dicen realmente, este programa impone estándar y es una agregación de valor para gente que está involucrada en los temas de sostenibilidad y ASG. Muchas gracias y nuevamente felicitaciones. Gracias, Miriam. Es que con tu última pregunta depende, porque depende el nivel de conocimiento que ya tenga la persona. Por ejemplo, si es algo más, no sé mucho de estos temas, sé lo que es la sostenibilidad, pero en realidad quiero saber más, porque sostenibilidad y ASG es más o menos lo mismo, solo que ASG al menos un poquito más aterrizado, porque ya define ciertos indicadores por cada uno de esos pilares que componen también temas de sostenibilidad. Pero depende. Entonces, y depende también si uno quiere buscar algo más internacional. Por ejemplo, hay universidades como Cambridge que ofrecen ciertos certificados, ciertos cursos cortitos de temas de ASG, hay mucha oferta, o si uno quiere algo más local. Yo entiendo que, por ejemplo, no sé, la Bolsa de Santiago está haciendo algunos cursos, nosotros también tenemos estamos afiliados con Reporte Integrado y SASB, en lo que es poder traspasar esos conocimientos a nivel local, y también lo que hacemos es mezclarlo con el avance, con la 461, por ejemplo, como no solamente para tener ese entendimiento de lo que está pasando afuera en esto, sino que también de lo que está pasando acá en Chile. Y eso también es con certificado. También depende si la persona quiere tener un certificado como un sello o quiere tener solamente los conocimientos y el curso, pero podríamos quizás armar y creo que es súper buena idea, como armar de nuestro juicio cuáles son las certificaciones y los cursos que podrían ser útiles. Porque sí, o sea, yo estoy súper de acuerdo que el tema del conocimiento es muy relevante, como tú decías, de la convicción. Lo que sí he visto durante el último tiempo es que la regulación, la 461, fue clave para movilizar a los directorios, porque el directorio quizás ve que el tema de sostenibilidad no es urgente, quizás es importante, pero no es urgente, entonces pasa a segundo plano, que es lo que comúnmente pasaba, pero ahora no, ahora cada vez van a tener más responsabilidades frente a su gestión en temas de sostenibilidad. La CMF saca esta norma no porque quiere salvar el planeta, aunque suene, o sea, obviamente todos queremos eso, pero no es a abogar por eso, pueden ser otro organismo del Estado, etcétera, sino que lo saca porque está en riesgo la estabilidad financiera. Estos temas que hemos visto, que son muchos temas, indicadores ASG, me pueden afectar a mí como empresa, por ende a los inversionistas, por ende al mercado en general. Y esa es como la principal mirada desde la CMF, y por eso también le entrega mayores responsabilidades al directorio. Al menos yo veo que ese ha sido como el hecho que ha hecho que
los directores se informen más, pero como tú dices, o sea, hay dificultad, hay reticencia a estos temas, porque además es demasiada información que uno tiene. ¿Cómo me informo? Como tú decías, ¿qué cursos serán mejores? También hay una brecha en eso, estamos viendo. Entonces, si tú querías agregar algo del tema de generar capacidad. No, yo creo que efectivamente hoy tenemos muchas opciones, o sea, también estos mismos espacios, como que a veces ni siquiera una certificación, es tan amplio el mundo y como que a mí también me pasaba, decía, ya, quiero saber más, pero es tan amplio que igual ahí uno tiene que ver qué quiere saber también. ¿Quieres saber esto más ESG global o quieres saber más el plano ambiental, cambio climático? Es tan amplio, pero hoy en día tenemos muchas opciones, sobre todo también como es online, podemos tener cursos buenísimos, como decía la Trini de Cambridge. Hay miles de cosas. También, como es un problema hoy que falta capacidades, no sé, también felices de, claro, como decía la Trini, armar algo, o sea, es un problema, pero hoy en día también la Universidad de Chile, la Adolfo, tengo entendido que la del desarrollo, también tienen programas buenísimos, entonces hay muchas opciones y yo creo que son todas buenas, la verdad. Entonces eso. Y que también nosotros también nos interesa mucho este tema y que la gente esté informada. Entonces también no tenemos ningún problema en compartir todo nuestro conocimiento. Muchas gracias. Gracias. Tenemos otra consulta que dice, ¿cuál es la diferencia de una estrategia de sostenibilidad versus una estrategia ESG? No, hoy también como estos temas han ido haciéndose sobre la marcha, en los temas más teóricos y de definiciones creo que quedan más en el mundo de la academia, pero es como sostenibilidad, sustentabilidad, y yo creo que es como más fácil para el tema de indicadores, de estrategias, como en el mundo de las finanzas también nació el concepto, pero al final todos como que tienden a lo mismo, yo no me sesgaría al tema de definiciones. En general es como estrategia, las empresas hacen estrategias de sostenibilidad más que ESG, pero están hablando mucho de ESG, es más o menos similar, solo que la sostenibilidad engloba a lo ESG, que son los indicadores más específicos. Por ejemplo, si para mí es importante el tema de las emisiones, de la gestión del agua, del cumplimiento ambiental, de la retención y atracción de talento, que es un temazo para la empresa hoy en día, eso es como el lenguaje común, es lo que se llama ESG o ASG. Pero en el marco siempre de la estrategia de sostenibilidad, que es como lo que comúnmente realizan las empresas, más que estrategia ESG. Ya nos queda una última consulta que le hicieron más arriba. Con respecto a la información que ustedes presentaron o este gran barrido que hicieron, Federico consulta, ¿qué atribuye la gran diferencia entre lo global y América desde el punto de vista ejecutivo? O sea, usted hablando de un 70% versus un 18%. Yo creo, esta es mi opinión personal, que es porque América y en general esto era como más centrado en Estados Unidos, son los que están súper avanzados y no necesariamente desde la regulación, desde los mismos inversionistas, en el desarrollo ESG, la integración ESG en general, y lo ven desde este nuevo paradigma, que es el paradigma de cómo a mí, lo que hemos hablado a lo largo de toda esta charla, cómo a mí me afectan estos temas, y por ende yo como inversionista quiero pedirle a mis clientes información para ver qué están haciendo para que el día de mañana no me lleve sorpresa de temas aquí a 1 o 2 años, pero que después van a ir directo a las regulaciones, etc. Entonces, por eso yo creo que responsabilizan más al CEO, al director ejecutivo, que a áreas que comúnmente habían visto esto, como recursos humanos, como el tema comunicaciones también, o incluso la persona sostenibilidad. Entonces, dado que la importancia de integrar estas dos miradas, sostenibilidad, cómo yo tengo mi estrategia de negocios, cómo yo la presento a mi grupo de interés, etcétera, dada esa importancia es que el director ejecutivo tiene un tremendo rol que cumplir en alinear a las áreas de la empresa a que cada una tenga su rol en esta gestión de la sostenibilidad. Como decía y como comentaban ahí también, estaba en el chat, que no sea un tema administrativo, que no sea un check cumplí, divulgué. Y bueno, y si estoy gestionando o no,
ahí se verá en el camino, pero al menos cumplí y divulgué lo que me están pidiendo. Creo yo que puede ser por eso. Muchas gracias, Trinidad. Bueno, a nombre del colegio, agradecerles a ambas, bueno, a Marcela y a todo el equipo, por esta tercera ronda de temáticas involucradas en el ASG. A nombre del colegio, las gracias. Darle el pase a Marcela si quiere despedirse, y antes pedirle por favor que prendan la camarita, en la medida de lo posible, para tomar un par de screenshots. La lengua en el paladar oculta la papada, me dice la periodista acá, así que es un dato friki de mañana que nos saca una sonrisa, así que usted me avisa, voy a tomar 2. Marcela, si quieres me ayudas con la otra pantalla. Ya, muy bien. Ya, yo voy a tomar de la otra. A la cuenta de 3 decimos ASG. ¿Sí? Así que muchas gracias. Marcela, si quiere usted cerrar la Sí, jornada. bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a nuestras expositoras, Antonia, Trinidad, también a las expositoras de las 2 sesiones anteriores. Gracias a Eva por moderar también las preguntas. A Miriam, que también fue moderadora la vez pasada, y Paulina Leighton, otra moderadora. Bueno, a todos quienes son socios, invitarlos a seguir participando en estas instancias, si tienen un tema relevante que quieran hacer algún tipo de charla como esta, el colegio es para ustedes. Así que ahí yo les dejé mis datos. Si no, es muy fácil, marcela.mendez@colegiodeingenieros.cl, ahí estoy para lo que necesiten. A todos quienes no son socios, siempre invitarlos a que sean parte. Necesitamos más participantes activos que quieran estar y crear instancias como estas. Así que ahí la invitación también hecha para quienes aún no son socios. Toda la información está obviamente en www.ingenieros.cl, y si no, también tienen mi contacto. Un recordatorio que esta charla y las 2 anteriores van a quedar en nuestro canal de YouTube. Ahí las pueden revisitar, al igual que otros eventos que hemos hecho en el colegio. Así que sin más, agradecerles nuevamente y que tengan un muy buen día. Gracias a todos. Saludos a todos y todas. Chao, chao. Gracias. Gracias, que Chao. estén muy bien. Chao. Chao. Muchas gracias. Chao.